Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Y dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida a ti. Buscar un momento de tu sonrisa, dile vale más que un tesoro, vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Así es, Dios, deseamos permanecer toda nuestra vida aquí, maravilloso Dios. Gracias por todo tu amor, Dios. Gracias, gracias por siempre estar con nosotros, Señor. Somos dichosos, dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Dile en medio de la aflicción, en medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Anhelamos permanecer, Señor, toda nuestra vida aquí.
Amén y amén. Aquí estamos, Dios, delante de tu presencia, maravilloso Dios, dándote toda gloria, toda honra, todo honor y todo poder, Dios, entregándote toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración, Dios, porque eres digno de recibirla, Dios. Te mereces lo mejor de cada uno de nosotros, Dios. Vamos con las palmas, iglesia. Dile, has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía. Gracias, Dios, gracias porque por tu maravilloso amor, Dios, nos diste la música para exaltarte, para alabarte, Dios. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Saludo cordial, bienvenidos al canal de Casa Roca Florencia, pues Casa Roca no para, seguimos en casa. Y continuamos de celebración, alabado sea el Señor. 33 años de Casa Roca Global, 26 años de Casa Roca Florencia. Qué bueno es el Señor. Bueno, durante esta semana he venido reflexionando sobre una palabra. La palabra guerra. La palabra guerra tiene diferentes connotaciones, pero no necesariamente tiene que ver con aviones, bombas, balas, cañones. Y aunque ciertamente todavía se habla de guerra y de rumores de guerra, tanto que algunos líderes de países, cuando ven que sus intereses pueden ser atacados, hablan de la madre de las guerras. Es el caso de la tensión entre los Estados Unidos e Irán que se inició en el año 2018. La palabra guerra ha llegado a tener otro uso que pareciera ser el más común entre nosotros. Ahora, empresas como del cine han sabido explotar esa palabra. Recordemos la serie La Guerra de las Galaxias. Y en el campo de las bebidas, de los refrescos, encontramos la Guerra de las Colas. Esa batalla ahí en los Estados Unidos entre
dos bebidas oscuras, Coca-Cola y Pepsi-Cola. Esta guerra de las colas fue llevada a la literatura y por supuesto Roger Enrico, quien fue presidente de Pepsi, con la edición de Jesse Kornbluth, escribieron un libro al respecto. En el campo de las competencias entre hombres y mujeres se habla de la guerra de los sexos. Y por supuesto, ahí en la economía es también común justificar esos males al hablar de una guerra económica. De igual manera, escuchamos hablar de la guerra en los sentidos, como también de la guerra de las comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero espiritualmente habrá guerras. ¿Tú qué crees? ¿Espiritualmente hay guerras? ¿Guerras donde se puedan configurar batallas? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Y te invito para que ubiques Efesios capítulo 6, versículo 12. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este momento en el cual tú nos permites continuar edificándonos en el conocimiento y sabiduría de tu palabra. Que cada uno de nosotros, Señor, tengamos ese corazón dispuesto para la guianza de tu Santo Espíritu a través de la palabra, y que esa palabra quede sembrada en lo profundo de nuestro ser, recibiendo de esa manera la revelación. Alabado seas, mi Señor, que seamos hacedores de tu palabra, hombres y mujeres con un corazón dispuesto a poner en práctica tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de las familias que en este momento nos congregamos de manera virtual a través de esta predicación. Gracias, Señor Dios de los cielos, por todo lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, los hijos de Dios decimos amén y amén. Bueno, en el día de ayer tuvimos el ayuno congregacional. Y recordemos que el ayuno es un ejercicio espiritual que debemos hacer los hijos de Dios para menguar la carne y que sea Cristo creciendo en cada uno de nosotros. Y este tema como anillo al dedo, porque precisamente vamos a ver sobre ese aspecto de la guerra espiritual, como lo acabamos de identificar a través de Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Claro que sí, hay una guerra en donde espiritualmente libramos batallas espirituales, no contra personas, sino contra poderes, autoridades, potestades, fuerzas espirituales malignas. Ahí es en donde está el meollo del asunto del ser humano. Y para eso, el apóstol Pablo nos da una recomendación con su correspondiente observación. Ve por favor a Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. Nos dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Cuántos decimos amén? Pablo nos va a presentar
o mejor, nos está presentando a través de la palabra que hay una guerra que no se ve, una guerra que no se oye, una guerra que no se planifica, pero que se siente en todo momento. Es una guerra que el ser humano siente en todo momento. Es una de las guerras más fuertes. Es una guerra supremamente agresiva. Es una guerra que causa daño porque destruye a la humanidad. Es más que una lucha. Es una guerra que nos puede mantener ya sea en victoria o en derrota, dependiendo de cómo estamos afrontando esa guerra. Es una guerra que tiene como su campo de batalla el corazón del creyente. Estamos hablando de la guerra entre la carne y el espíritu. ¿De qué estamos hablando? La guerra entre la carne y el espíritu. Esa guerra también tiene su nombre. Nos referimos a la guerra de los deseos. Y ese es el título de la enseñanza del día de hoy, la guerra de los deseos. ¿Por qué la llamamos así? Porque el espíritu y la carne luchan por implantar sus deseos. Pero ambos deseos son antagónicos. Ambos son asociados con el bien y el mal respectivamente. La Biblia nos ofrece varios pasajes para que recibamos esa revelación de los deseos de la carne y en su mayoría se asocian con esos malos deseos pecaminosos y destructivos. ¿Qué son los deseos de la carne? Algo pecaminoso y destructivo. Mientras que al hablar del deseo del Espíritu, lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios desea para nosotros es el bien, el gozo, el bienestar y la felicidad que tanto anhelamos, que tanto deseamos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver unos capítulos. Y en el primero de ellos hay un título: el campo de esa guerra es el corazón de la humanidad, el corazón del hombre, el corazón de la mujer. Ahí es donde está el campo de esa guerra. Y en este primer capítulo vamos a un primer punto. El corazón inconverso vive sin esta guerra. ¿Cómo es esto? En el planteamiento que ha hecho el apóstol Pablo, nosotros los hijos de Dios podemos descubrir que la presente guerra de los deseos nada tiene que ver con el hombre que no ha conocido, con la mujer que no ha conocido, con el ser humano que no ha recibido a Cristo como su Redentor y Salvador de su vida. La razón es muy simple. Esta persona está dominada por los poderes que le han habilitado para luchar, esos poderes que proceden del mundo de las tinieblas. Si alguna vez habías considerado el terrible estado de un alma sin Cristo, tienes que recordar cuando viviste en esa condición, en el antes de Cristo. Pablo no lo pudo explicar mejor de acuerdo a lo primero que él destaca en toda persona que no tiene a Cristo. Toda persona que no tiene a Cristo está muerta. ¿Muerta en qué? Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados.
Antes de Cristo estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Que todos sepamos, un muerto no siente nada. Un muerto no tiene conciencia. Un muerto no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Está muerto. Los delitos y pecados forman parte de su naturaleza y ellos le dominan. Por lo tanto, no tiene guerra. Y aquí hablamos de la muerte espiritual. Porque un hombre o una mujer sin Cristo está muerto espiritualmente. Por eso es urgente que quienes aún no hayan recibido a Cristo como el Redentor y Salvador de sus vidas, lo reciban para que tengan vida en abundancia. Amén. En Efesios capítulo 2, versículo 2 nos dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. La persona sin Cristo sigue automáticamente toda la corriente del mundo. Recordemos que el sistema mundano está asociado al sistema del mundo de las tinieblas. Y por supuesto, la persona que no tiene a Cristo sigue automáticamente toda la corriente del mundo, que está asociada con la corriente del mundo de las tinieblas. La otra razón por la que en el corazón del inconverso se enmascara la guerra. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 3 nos dice la palabra. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Seguimos nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Número 2. El corazón creyente es un terreno de la batalla. Estamos viendo el primer capítulo. El campo de esa guerra es el corazón. Y hemos visto un primer punto, que el corazón inconverso vive sin esa guerra. Vamos a un segundo punto. El corazón del creyente es un terreno de batalla. En Mateo capítulo 15, versículo 16 nos dice la palabra, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. De esta manera nos encontramos que el corazón del creyente es un campo de batalla. Dile a la persona que tienes ahí al lado, el corazón del creyente es el campo de batalla. Amén. ¿Te has preguntado alguna vez por qué cuando creíste y recibiste al Señor, este enemigo no fue vencido de una vez? Porque muchos dirían, yo recibí a Cristo, era para no estar con esas luchas. En el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Este es un escenario donde se da la lucha de dos grandes fuerzas. La fuerza de la carne y la fuerza del espíritu. Y el problema de esa fuerza es que el enemigo más peligroso para el creyente es la carne. La carne es el enemigo más peligroso para el hijo, para la hija de Dios, para el creyente en el Señor. La carne es parte de uno mismo, que no podemos suprimir, a menos que la pueda mantener clavada en la cruz. Capítulo número 2. El objetivo de esa guerra es la lucha por la satisfacción. En este capítulo
del objetivo de esa guerra entre la carne y el espíritu, que es la lucha por la satisfacción, vamos a ver, número 1, la satisfacción que propone la carne. La carne propone una satisfacción. Hemos dicho que la presente guerra de este texto se está dando en el corazón del creyente. Por eso, la persona que no tiene a Cristo no tiene esa batalla, porque ya está controlado y dominado o dominada por el poder del pecado, el poder de lo mundano, el poder del enemigo, el poder del diablo. Ciertamente el creyente ya es un hombre libre. Todos los creyentes, todos los seguidores de Cristo, somos libres en Cristo Jesús. Pero recordemos que no nos valgamos de esa libertad para satisfacer nuestras pasiones. Digan amén. Y nosotros como creyentes en el Señor, efectivamente tenemos ese privilegio, porque el alma ha sido redimida, pero la carne no. Ya somos libres, pero la carne sigue activa en el creyente. Esta es la lucha que se confronta todos los días. ¿En qué consiste el deseo de la carne? Es todo aquello que apela al apetito carnal o físico. Aunque los deseos naturales del cuerpo no son estrictamente malos. La necesidad de comida, bebida, vestuario. Al final el diablo puede usar esas cosas lícitas, y recordemos que lo lícito es todo aquello que está dentro de sus límites. Y el enemigo puede usar esos aspectos lícitos para esclavizar al ser humano, para esclavizar al creyente. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, nos dice la palabra: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. En esta categoría de tentación, el maligno usa los deseos internos lícitos para producir pasiones carnales ilícitas. El mejor aliado que él tiene son los deseos de los ojos. Observa que por esta causa vino el primer pecado, el pecado de la desobediencia que cometió Adán y Eva. Recuerda Génesis capítulo 3, versículo 6, nos dice la palabra: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó su fruto y comió. Luego se lo dio a su esposo y también él comió. Ellos habían recibido un mandato. Adán había recibido directamente en los labios del Señor: puedes comer de todos los árboles del jardín, menos del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Pero llegó el enemigo, llegó el tentador, dañó los oídos y la mujer vio que el fruto era agradable y ella comió. Pero también comió Adán. Los creyentes debemos saber que el enemigo trabaja en los deseos lícitos de la carne para convertirlos en una propia caída. Lo hizo con Eva, lo hizo con Adán. Incluso trató de hacerlo con el Señor Jesús. Allá en Mateo capítulo 4, versículo 3, la parte A, dice: el tentador se le acercó y le propuso. El Señor Jesús, después de 40 días de ayuno, fue tentado. Y alabado sea el Señor, porque a través de la reacción, de la respuesta del Señor Jesús, Él le contestó con palabra. Y recordemos que la palabra tiene poder precisamente de dar la libertad. Número 2,
la satisfacción que propone el Espíritu. En Efesios capítulo 2, versículo 18 nos dice, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. ¿Cuántos decimos amén? La buena noticia para los creyentes, efectivamente, es que en la batalla de los deseos, es que en ese mismo momento, ahí en el corazón mora el Espíritu Santo. Todos los que hemos recibido a Cristo como el Redentor y Salvador de nuestras vidas, el Espíritu Santo mora en nuestro respectivo corazón. Entonces, cuando se da esa batalla de los deseos, ahí está morando el Espíritu Santo. Esto es el resultado. ¿Por qué mora el Espíritu Santo en nosotros? Efectivamente es el resultado del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo. Cuando invitamos a Cristo a nuestra vida, el lugar que Él ocupa es en el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque ese es el lugar donde salen los buenos o malos deseos, pensamientos, sentimientos. Una vez que llega el Espíritu Santo a nuestro corazón, su intención es satisfacer al creyente en bendición. El Espíritu Santo vino para llenar nuestra vida de todo bien. ¿Saben lo que significa tener en nuestra vida la tercera persona de la Trinidad? Aún más. ¿Saben lo que significa que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo, como lo está consignado allá en 1 Corintios? ¿Acaso no saben que ustedes son templo del Espíritu de Dios, donde mora el Espíritu Santo en ustedes? Pues esa es la realidad de un hijo, de una hija de Dios. En este mismo texto veremos la diferencia entre los deseos de la carne, traducida a las obras de la carne, y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne se constituyen en los pecados con los que ofendemos a Dios, con los que nos maltratamos, con los que maltratamos a los demás. Mientras que las bendiciones que nos da el Espíritu se concentran en un solo fruto que satisface el alma. El fruto del Espíritu Santo que tú puedes encontrar en Gálatas 5:22. Amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, amabilidad, humildad y dominio propio. 9 características en una sola que por supuesto son de gran bendición para todos los que hemos recibido a Cristo como el Redentor y Salvador de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo número 3. Los poderes de esa guerra, esos poderes de esa guerra se oponen totalmente entre sí. La palabra de Dios nos revela la guerra que libran estos dos poderes dentro de nosotros. Pablo reconoce que ambos se oponen por la naturaleza, los dos se oponen por su misma naturaleza antagónica. Uno se convierte en malo, otro en santo. No hay pacto posible entre los dos poderes. No hay paz ni compromiso posible entre los dos. Los deseos de la carne tienen una sola misión: crear un estado desordenado en la vida. Pablo nos presenta a la carne como algo personificado, tanto así que la pone en una confrontación con el espíritu. La carne acá presenta que está con vida propia. Se incluye efectivamente que mora en la mente, las emociones y hasta en la misma voluntad. Bien, uno pudiera decir que la carne no tiene ni el poder ni la capacidad para enfrentar al espíritu. Porque no solo son poderes opuestos, sino desiguales en
a la hora de compararlos. Y a la verdad, es la única manera en que los deseos de la carne sencillamente puedan vencer al espíritu. Será cuando cada uno de nosotros decida dejarse dominar de ese poder de la carne. Todo esto, iglesia, se podría resumir así. Los deseos de la carne llevan al creyente a pecar otra vez contra Dios. ¿Oído a eso? Los deseos de la carne llevan al creyente a pecar contra Dios. Y el pecado fue la causa de la muerte de Cristo. El Espíritu Santo nada tiene que ver con la carne. Son enemigos eternos, porque mientras el diablo desea controlar para matar, robar, destruir, el Espíritu de Dios desea con todo su poder darnos vida en abundancia, darnos vida con propósito. Esa es la finalidad del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu pelea contra la carne para anular el control de su poder maligno en la vida cristiana. La carne lucha contra el Espíritu para anular su control sobre ella. Eso lo puedes leer detenidamente ahí en la carta a los Romanos, capítulo 7, del 14 al 23. Llévate estos versículos en casa. Ahí revisa después de la predicación cada uno de los versículos para que tengas una mejor comprensión. Los deseos más bajos de la naturaleza humana son exactamente al revés de los del espíritu. Y los deseos del espíritu igualmente contrarios a aquellos de la parte más baja de la naturaleza humana, ya que se oponen radicalmente entre sí. El Espíritu Santo está haciendo una nueva creación. Por lo tanto, se opone a todos esos deseos desordenados con el propósito que tengamos un corazón recto para con Dios. ¿Cuántos decimos amén? Y número 4, vamos a ver el capítulo ¿qué sucede si el Espíritu Santo gana esta guerra? Primero, para que vivamos en el Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Observa que la vida está determinada por los caminos que tomamos. En efecto, somos el producto de esta decisión. Esto lo fue en el tiempo cuando no conocimos a Cristo, pero también lo es ahora cuando ya lo conocemos. Si andamos según los deseos de la carne, cosecharemos corrupción. Pero cuando andamos en el Espíritu, la cosecha será bendición. ¿Cuántos decimos amén? Alabado sea el Señor. Pero ¿qué significa vivir en el Espíritu? Significa que el Espíritu Santo te provee instrucciones absolutamente claras y hasta detalladas para andar en Él. Y con Él lo planteamos de esta manera. El que anda en el Espíritu no vive una vida de confusión. La confusión la tenemos porque no andamos o porque estamos andando en la carne y no estamos andando en el Espíritu. Por eso es que tenemos confusión. Cuando andamos en el Espíritu,
Todas nuestras decisiones son claras y rectas. Los creyentes del primer siglo andaban sin confusión. El Espíritu les hablaba y los dirigía en todo. En no pocos casos, el mismo Espíritu le prohibía hacer algo y ellos obedecían. Y la nota distintiva de esos creyentes fue que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros para que seamos guiados por Él. En Gálatas 5:18 dice, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Alabado sea el Señor. Hay una diferencia entre andar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Por supuesto que sí. Al parecer es un mismo tema, pero la palabra guiar y guiando tiene la idea de dirección más precisa. No es lo mismo caminar solo por algún lugar que caminar acompañado por algún lugar. Por eso, la profecía del Señor Jesús respecto al Espíritu Santo decía que cuando Él viniera nos guiaría a toda verdad. Juan 16:13. Por eso a veces pienso que los creyentes no le hemos hecho mucho caso a este texto en la vida. Recuerda, el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, porque es el Espíritu de la verdad y nos guía a toda verdad en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Observa tu vida. ¿Cómo vives y cómo actúas? Las decisiones que tomas todos los días, ¿las dirige el Espíritu Santo? ¿Andas confundido aún siendo un creyente? ¿Le has pedido al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad? Tú que estás buscando conocer la voluntad de Dios para ti, ¿le has pedido al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad? Quien desea que el Espíritu Santo guíe su vida, está en bendición. Ya sabemos cuáles son los dos resultados. Deja que la guerra de tu corazón la gane el Espíritu. Alabado sea el Señor. Hay una guerra en nuestro ser interno que la llamamos la guerra de los deseos. Esto tiene que ver con dos naturalezas que se oponen entre sí. El cristiano verdadero tiene una guerra interna, una lucha de dos poderes. ¿Cuál de ellas dominará tu vida? Pues podemos decir que ganará aquella que mejor estemos alimentando. ¿Estás alimentando la naturaleza pecaminosa? ¿Estás alimentando las obras de la carne? ¿O estás alimentando tu espíritu? Esta guerra de los deseos decide efectivamente mucho de tu actuar, bastante de tu vivir. Por eso, aliméntate espiritualmente con oración, lectura de la palabra, alabanza, adoración y reflexión en el Señor que te lleve a una buena acción para que vivas en el Espíritu y no vivas en la carne. Oremos al Señor. Padre, quiero darte gracias, Señor, por este momento en el cual tú, bendito Dios, oh Señor, nos entrega esta palabra para que cada uno de nosotros reflexionemos sobre nuestra condición espiritual. Gracias, Señor, por ese privilegio que tú nos das de ser tus hijos, bendito Rey. Gracias, oh Dios, por todo lo que has hecho y estás haciendo
y seguirás haciendo en cada corazón dispuesto para ser ministrado por tu palabra a través de tu Santo Espíritu. Continuamos, Señor, en tu presencia, agradecidos contigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Permíteme preguntar si de pronto hay alguien que aún no haya recibido a Cristo como el Redentor y Salvador de su vida. El propósito de esta pregunta es contarte que en la carta a los Romanos capítulo 10 versículo 9 nos dice la palabra, que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, somos salvos. Si hacemos esa oración teniendo muy en claro cada una de las expresiones apoyados en esta palabra, ahí de inmediato iniciamos el caminar en el Señor. Por eso te invito para que inclines tu rostro, cierres tus ojos, cerramos los ojos para no distraernos y con voz audible, que tú mismo te escuches, que tú misma te escuches, repite conmigo. Amado Padre Celestial, gracias Señor, porque en la persona del Señor Jesús pagaste un precio en la cruz del Calvario por mi redención y salvación. Fuiste sepultado y al tercer día resucitado y estás sentado a la diestra del Padre Celestial. Me presento ante ti y te pido perdón por todo lo que haya pecado desde la infancia hasta este momento. Abro la puerta de mi corazón, te invito a entrar, por favor, toma el control de mi vida, de mi ser, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Bueno, si has hecho esta oración teniendo presente cada una de esas expresiones, déjame decirte, bienvenido al redil del Señor. En Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice la palabra que si confesamos y recibimos, Dios nos da el derecho de ser hijos de Dios. Ya eres un hijo de Dios, ya no eres criatura de Dios, eres un hijo, eres una hija de Dios. Si consideras que en algo te podemos apoyar, ahí está el correo electrónico de Casarroca Florencia, como también los números telefónicos. Llámanos, que un equipo de consejeros está a tu entera disposición. Alabado sea el Señor. Vamos a honrar a Dios con los diezmos y las ofrendas. Oremos. Padre, queremos darte gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque a través de la palabra tú nos enseñas todo lo correspondiente al diezmo y a la ofrenda. Gracias, Señor, por cada trabajo, por cada empleo, por cada idea de negocio, por cada empresa que tú entregas a tu pueblo, pues toda dádiva, como todo don perfecto, proviene de lo alto. Y eres tú, Señor, quien abres puertas. Eres tú, oh Dios, quien entregas trabajos. Eres tú, bendito Dios, quien entregas empleo. Alabado seas, mi Señor, pues tu Espíritu Santo inquieta corazones y abre puertas, Señor. Santo eres, mi Rey. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que en este momento te están quizá clamando por un cambio de trabajo, por un nuevo empleo, quizá por una idea de negocio, por la apertura de una empresa. Señor, que todo se haga conforme a tu voluntad, pues tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Bendecimos los diezmos y las ofrendas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, seguidamente vamos a conmemorar ese maravilloso momento en el cual el Señor, a través de la cena, instaura la iglesia de Cristo. Así que ahí en el sitio donde cada uno de nosotros estamos, estemos dispuestos a participar en la cena del Señor.
Y permíteme leer 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice la palabra: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Vamos a acogernos a lo que nos dice el versículo 28, que antes de comer el pan y beber de la copa, nos examinemos a nosotros mismos. Ahí donde tú estás, ten un momento de reflexión y que todo aquello, producto o causa de pecado, que aún no hayas confesado al Señor, que sea un momento ideal para pedirle perdón. Un perdón sincero, genuino y dispuesta a no reincidir en ese pecado confesado. El Señor, presente en tu corazón, presente en todo lugar, te escucha. Habla con el Señor. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por estos elementos conmemorativos y representativos de tu cena. Este trozo de trigo simboliza el cuerpo del Señor Jesús, que fue entregado como sacrificio vivo y santo por la redención y el perdón de nuestros pecados. Esta copa con vino, el vino representa la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario hasta la última gota, precio por el cual Él nos ha adquirido, Él nos ha comprado. Pues la palabra dice que fuimos comprados no con oro, no con plata, sino con la preciosa sangre del Señor. Ante tu altar, oh Dios, colocamos estos elementos conmemorativos y representativos de tu cena. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iglesia, podemos tomar la cena del Señor. Bueno, llegó el momento de orar por los cumpleañeros. Claro que sí, hubo cumpleaños durante esta semana y muy seguramente haya cumpleañeros en el día de hoy. Así que vamos a orar por cada uno de ellos. Padre, queremos darte gracias, Señor Dios Todopoderoso, por aquellos hermanos de la congregación que han estado de cumpleaños, bendito Rey, o que quizá en el día de hoy están cumpliendo años. Gracias, Señor, por tu misericordia y bondad. Tú, Señor, que conoces la profundidad de cada corazón, te pido en el nombre de Jesús que concedas cada anhelo, cada deseo que haya en su corazón conforme a tu voluntad. En el poderoso nombre de Cristo, bendecimos sus vidas con bendición extensiva para todos y cada uno de sus respectivos familiares y parientes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, han habido grados, claro, hemos conocido de especializaciones logradas por hermanas de la congregación y esto nos alegra porque es la misericordia del Señor. Vamos a orar por aquellos que han recibido grados universitarios, posgrados y que sea el Señor bendiciendo sus vidas. Padre, queremos darte gracias, Señor Dios Todopoderoso, por la vida de Tatiana, por la vida de Jenny Fernanda, bendito Rey, porque has permitido que tengan un logro académico logrado, alcanzado en sus vidas, bendito Rey. Que ese conocimiento adquirido sea puesto en práctica y guiado por tu Santo Espíritu, que sea de bendición. Declaramos en sus vidas libertad en Cristo Jesús y proclamamos cielos abiertos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Quizá haya aniversario de bodas. Oremos por aquellas parejas que están de aniversario de bodas durante esta semana. Padre, gracias, Señor, por cada una de las parejas que en un momento histórico decidieron unir sus vidas conyugalmente en el vínculo del matrimonio. Gracias, Señor, por sus respectivos familiares, parientes, bendito Rey, por las actividades que tú les permites adelantar. Que tu bendición esté presente ahí en cada uno de ellos. Tu gracia, favor y bondad. Te lo agradecemos, bendito Rey, en el nombre de Cristo y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, y muy seguramente haya también personas que vayan a emprender un viaje. Vamos a orar por los viajeros. Padre, queremos darte gracias, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que van a emprender un viaje. Te pido, Señor, que bendigas todos los medios de transporte, que el propósito del viaje se cumpla en ti, oh Señor. Apártalos de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad. Que al sitio donde vayan tengan pendiente, observando y practicando las medidas de bioseguridad. Bendecimos sus vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados, qué alegría que tengo en el Señor por permitirme una vez más llevar de su palabra a cada uno de ustedes allá en sus hogares. Gracias por permitirme llegar a sus hogares con la palabra de Dios. Les deseo lo mejor de lo mejor. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Que tengan una linda, una hermosa semana en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Hasta pronto. Y así es, Dios. Gracias, Dios mío, porque tú nos restauras, porque tú nos levantas, Padre bendito de los cielos, Señor Jesús, porque tú nos abrazas, Padre Santo. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Dile aún Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y
El mundo cambia, nosotros también. Por eso queremos estar más cerca de ti a un solo clic. Disfruta ya la revista Hechos y Crónicas en formato digital. Accede ya al mejor contenido cristiano. Léenos en www.revistahic.com. Interactúa en nuestras redes sociales. Búscanos como @revistahic.